estamos anunciando un acuerdo que es mucho más importante en el mismo tema. Creo que es de mucho más importante y un alcance mucho mayor que esos acuerdos que se hicieron en el 2019. En este caso es algo que, bueno, si lo terminamos de cerrar, lo diré el secretario, pero en el caso es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina. He has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. And third, he has offered to house in his jails dangerous American criminals in custody in our country, including those of U.S. citizenship and legal residence. El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su regreso al poder desde enero de 2025 ha significado un giro en las políticas norteamericanas con el resto del mundo. Como parte de esto, el nuevo secretario de Estado, el republicano Marco Rubio, visitó El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y llegar a un acuerdo ciertamente sin precedentes, pero que también es ilegal, según diversas organizaciones especializadas en el derecho internacional. En marzo de 2025, la administración de Trump ordenó la deportación de 238 migrantes, en su mayoría venezolanos, y 23 salvadoreños, a la megacárcel Secot en El Salvador, acusándolos de ser miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua o de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha MS-13. Estas deportaciones se llevaron a cabo invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma histórica diseñada para tiempos de guerra, que otorga al presidente poderes extraordinarios para detener y expulsar a ciudadanos de países considerados enemigos, sin necesidad de un debido proceso judicial. Sin embargo, el 15 de marzo de 2025, el juez federal James Boasberg emitió una orden que prohibía estas deportaciones, argumentando que la Ley de Enemigos Extranjeros no era aplicable en este contexto, ya que no había un conflicto bélico declarado ni una invasión formal. Sin embargo, la administración de Trump desobedeció la orden, y los vuelos con los migrantes continuaron hacia El Salvador. Esto generó una controversia legal con acusaciones de desacato y tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de Estados Unidos. A lo largo de los últimos 2 siglos, la ley se ha aplicado en 3 ocasiones. La primera fue en 1812, durante la guerra que Estados Unidos mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas. La segunda y tercera vez que se aplicó esta ley ocurrió durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tienes 2 mandatarios tratando de usar la figura de un enemigo interno para plantear de que hay una emergencia de tal grado que se sienten obligados a pasar por encima de las leyes, de los estándares de derechos humanos. Ya está en el caso de Donald Trump una orden judicial que detuvo el vuelo, es decir, de que se coinciden en la idea de que ellos están respondiendo a una amenaza de seguridad, una emergencia de seguridad que le permite tomar decisiones y hacer excepciones a las leyes y los estándares. Y lo que vemos es que ante incluso medidas o resoluciones judiciales se desacatan estas resoluciones, que es lo mismo que también ya hemos experimentado en El Salvador, y en el fondo a la base de todo eso está la deshumanización, la falta del principio de legalidad y separación de poderes y todo lo que implica hacer cosas que están al margen de la ley. Las implicaciones geopolíticas para El Salvador al aceptar recibir delincuentes e indocumentados desde Estados Unidos y alojarlos en el Secot son múltiples y abarcan aspectos políticos, económicos, sociales y de seguridad. A continuación, se analizan las principales consecuencias. Fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos. Según analistas, este acuerdo refuerza la posición de El Salvador como un aliado clave de Estados Unidos en América Latina, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Nayib Bukele ha cultivado una relación cercana con Washington,
lo que podría traducirse en beneficios como mayor apoyo político, asistencia económica o cooperación en temas de seguridad y tecnología. Sin embargo, se desconocen los términos de este convenio, lo que constituye una violación a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Hay un limbo jurídico tremendo del cual creo que no nos hemos hecho cargo como deberíamos, precisamente porque no existe una normativa base bajo el cual se está haciendo este tipo de movimientos. Y en ese sentido también, como ya es típico del régimen de excepción también, la falta de información. Estas personas que han sido trasladadas a El Salvador, las familias, sobre todo venezolanas, no tienen conocimiento de en qué situación se encuentran sus familiares, algunos sin conocer cuál es la situación, y esto pasan a ser personas bajo custodia del Estado y por tanto se vuelve una responsabilidad del Estado notificar cómo están estas personas también y dar la información. Entonces acá se empieza a configurar también violaciones a convenciones, por ejemplo, contra la desaparición forzada, cuando se configura esta desaparición forzada de corta duración. Y así en general el irrespeto a la persona migrante, personas refugiadas, personas que se han trasladado a Estados Unidos en este caso, no porque han querido, sino porque se han visto expulsadas de sus países. Impacto económico y sostenibilidad del sistema penitenciario. El Salvador percibe este acuerdo como una oportunidad económica. Bukele ha destacado que la tarifa pagada por Estados Unidos, aunque baja para ellos, es significativa para El Salvador, ayudando a financiar el sistema penitenciario, estimado en $200 millones anuales, según escribió el mismo Bukele en la red social X. Esto podría permitir al país mantener y expandir instalaciones como el SECOT, consolidando el modelo de mano dura de Nayib Bukele. Sin embargo, si los costos operativos superan las ganancias o si Estados Unidos retira el apoyo, El Salvador podría enfrentar problemas de financiamiento. Well, it's an honor to be here in the Oval Office with the President and leader of the free world. We're very happy and we're very eager to help. We know that you have a crime problem and a terrorism problem that you need help with. And we're a small country, but if we can help, we will do it. And we actually turned the murder capital of the world, that was the journalists call it, right? Murder capital of the world, into the safest country in the Western Hemisphere. And, you know, sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. Son dos mandatarios que han dicho de que para garantizar seguridad para la población se tiene que suspender derechos. En principio a una población específica, pero ya sabemos que a lo largo eso termina afectando a toda la población. Siempre los derechos humanos son una manera de controlar el poder y aquí estamos viendo cómo no se está controlando el poder y por eso mismo no se están respetando los derechos humanos. Hay elementos básicos de entender la dignidad de las personas y lo cual no se está haciendo en este momento porque se han intercambiado personas o se han trasladado personas sin tener en cuenta la dignidad misma que tenemos todas las personas. Y luego también cómo se van incumpliendo distintos principios, el principio de inocencia, el principio de legalidad, pero también a nivel general distintos tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte. Cuando se traslada a estas personas, pasan a custodia del Estado con un limbo jurídico impresionante porque, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos menciona que no pueden traer de vuelta personas porque ya están bajo territorio salvadoreño, pero al mismo tiempo estas personas, porque no han cometido delitos en El Salvador, porque no son salvadoreños, ¿cuál es la normativa bajo la cual van a estar siendo procesados? ¿Qué significa traer una pandilla extranjera? Específicamente esto de alquilar una prisión, esto es sui generis, pues, esto es un invento muy curioso. Sí, en los orígenes de esta banda, de este grupo del crimen organizado, el Tren de Aragua, es una banda carcelaria, surge en las prisiones, como muchos de los grupos del crimen organizado, porque las prisiones ofrecen condiciones criminógenas, en jerga, digamos, de criminología, condiciones favorables para que se organicen grupos que se dedican a delinquir, en parte por el ocio carcelario, en parte por las condiciones precarias y el control por los recursos, en parte por las redes de corrupción que se tejen con guardias de seguridad, con el sistema penitenciario, la posibilidad de victimizar a otros y de tomar ventajas
Entonces es usual que se organicen bandas que funcionan fundamentalmente porque ofrecen gobernabilidad dentro de las prisiones. Es decir, que la administración penitenciaria estatal renuncia a la posibilidad de gobernar a los privados de libertad y delega esa responsabilidad por medio de acuerdos informales con grupos que hacen las veces de guardias penitenciarios. Según expertos en seguridad, estos grupos también extienden sus fuentes de poder hacia el exterior, con las personas que van saliendo de prisión tarde o temprano, por medio de algunos familiares o por medio de quienes le proveen de algunas cosas que distribuyen dentro de los centros penales. Logran extenderse y pasan de ser bandas carcelarias a ser bandas callejeras, y se llevan con ellos esa red que han tejido al interior de las cárceles. No, es muy peligroso. Venezuela, lamentablemente, en los últimos años ha expulsado mucha población y el tráfico de migrantes ha sido un negocio aprovechado por el crimen organizado. Con los migrantes también se movilizó el Tren de Aragua y trató de cubrir el paso de sus migrantes a la vez de dejar estructuras donde pasaba, y así también llegó a Estados Unidos. Allá desarrolló también dinámicas delictivas propias, originales con el contexto norteamericano, extorsión, tráfico de drogas. Es decir, cuando una organización de este tipo llega, no llega a traer desarrollo social. Estas son organizaciones oportunistas que ven el contexto a fin de obtener ganancias para los rubros de donde obtienen, a los que se dedican. Errores administrativos. Kilmar Ábrego García es un salvadoreño de 29 años que llegó a Estados Unidos a los 16, huyendo de amenazas de muerte de pandillas en El Salvador. Residía legalmente en Maryland con su esposa, una ciudadana estadounidense, y sus 3 hijos. A pesar de esa protección, el 12 de marzo de 2025, Ábrego fue detenido mientras conducía con su hijo y deportado el 15 de marzo junto con los 238 venezolanos y otros 22 salvadoreños al CECOT en El Salvador. La administración de Trump reconoció que la deportación de Ábrego fue un error administrativo, ya que no debería haber sido expulsado debido a su estatus legal protegido. Sin embargo, inicialmente se negaron a tomar medidas para repatriarlo, argumentando que estaba bajo la jurisdicción de El Salvador. Podemos ver el sufrimiento de muchos inocentes en El Salvador que también han sido sacados de su casa sin evidencias y han sido desaparecidos en centros penales sin la más mínima posibilidad de la defensa. Creo que el tema de un Estado de Derecho o debido proceso es abstracto hasta que tu libertad y tu vida depende de ello. En general, la situación en este momento es muy compleja a nivel geopolítico, y eso a veces hace también que la situación que está pasando en El Salvador no se le tome la importancia debida. Creo que también vemos la profundización de estos modelos de populismo punitivo, donde aparentemente lo que se hace tiene mucha popularidad porque se busca la represión por sobre todo y no medidas respetuosas de la integridad de la persona y su dignidad. Y pues en ese sentido también vemos cómo el presidente de Venezuela hace eco de esto que está pasando y hace un llamado al tratamiento justo de estas personas. Creo que es bastante paradójico porque vemos cómo tanto el presidente de El Salvador, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela tienen elementos en común, que son sus decisiones arbitrarias, dictatoriales y respetuosas de derechos humanos. Y ahora sí se quiere apelar por los derechos humanos de una cierta población, que por supuesto que se les debe de garantizar y respetar, pero es un poco la coherencia que estos mandatarios lamentablemente no tienen y que nos coloca también en una situación bien compleja. Obviamente no es una decisión basada en criterios de seguridad, porque es absurdo. Seguramente es una decisión de carácter político internacional que le interesará al Estado quedar bien con la administración Trump. Y bueno, tendrán ahí alguna negociación que no se conoce. Se especula que tiene que ver con algunos pandilleros salvadoreños que están privados de libertad en El Salvador y que alguno ya fue deportado acá y que interesa que no brinden declaraciones en Estados Unidos sobre la negociación con el gobierno de El Salvador.
seguramente eso podría explicar algunas cosas, ¿no? Porque técnicamente es un absurdo. ¿Qué gana El Salvador por arrendar el Secot? Esa es una gran pregunta. Y aparte de eso, ¿qué tanto perdemos nosotros como salvadoreños? En el fondo es bien complejo pensar qué es lo que gana el presidente, porque bueno, hasta hace unos meses veíamos cómo también se atacaban mucho ciertas políticas y ahora, esas típicas frases de aparente defensa de la soberanía, de que no somos el patio trasero de nadie, etcétera. Y ahora, bueno, tenemos toda esta situación de que se utiliza El Salvador prácticamente para poder ser un estado cárcel, que bueno, también lo estamos haciendo ahorita también en el marco del régimen. La pregunta, creo yo, hay que hacérsela al presidente también como qué es lo que gana, pero al parecer ese respaldo entre estos liderazgos que lamentablemente ejercen el poder de una manera abusiva, el tener el respaldo en su popularidad, al parecer, de esta forma matona de ejercer el poder, que al contrario, creo que como sociedad no deberíamos permitir que estos sean los liderazgos que tengamos en nuestros países, que en el fondo no importa la manera en la que actúan con tal de llegar a un propósito. El acuerdo Bukele-Trump ofrece beneficios a corto plazo para El Salvador, como ingresos económicos y el respaldo político de Estados Unidos, que fortalecen la posición de Bukele tanto interna como externamente. Sin embargo, los riesgos a largo plazo son significativos. La dependencia de una alianza con un gobierno impredecible como el de Trump, las violaciones de derechos humanos y el impacto social y económico de recibir deportados podrían afectar aún más la estabilidad del país. Además, la falta de transparencia y el desafío a órdenes judiciales internacionales exponen a El Salvador a críticas y sanciones, mientras que el modelo de Bukele, aunque popular entre sus bases, refuerza un sistema autoritario que podría volverse insostenible si pierde apoyo externo. El caso de Kilmar Ábrego García y las denuncias de deportaciones arbitrarias sugieren que el acuerdo ya está generando controversias que podrían escalar, especialmente si no se garantiza el debido proceso. Según expertos en seguridad y derechos humanos, para El Salvador, el desafío será equilibrar los beneficios inmediatos con las consecuencias a largo plazo de convertirse en el carcelero de las políticas migratorias de Donald Trump.